ver, el video anterior se cortó. Habíamos quedado acá. Tenemos hechos los parámetros iniciales. Lo que yo les estaba diciendo es que como el movimiento es en la componente X, no en la componente Y, vamos a despreciar las funciones de la componente Y. No las vamos a escribir, pero sí lo van a fundamentar, o sea, lo van a escribir como es un movimiento en una sola dimensión y el objeto de estudio se mueve en la componente X, voy a escribir las funciones solamente de la componente X, ya que las de la componente Y valen 0, ¿ok? Como todos los valores son 0, si multiplicamos todo nos queda 0. Entonces, ponemos funciones. Voy a escribir posición en X en función del tiempo, que es igual a posición inicial en X, más velocidad inicial en X por tiempo, más un medio de aceleración en X por tiempo al cuadrado, ¿sí? Esa sería una. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a reemplazar, voy a decir, bueno, a ver, la posición en X en función del tiempo, o sea, la componente, es igual a posición inicial en X era 0, por lo tanto esto se cancela. Velocidad inicial, o sea, la componente X de la velocidad inicial era 0 también, o sea que 0 por t te da 0, se cancela. Por lo tanto me va a quedar acá un medio bajo esto, un medio por la aceleración en X, que es 10 metros por segundos al cuadrado por tiempo al cuadrado, ¿sí? Entonces acá ya me queda mi primera función, que es lo que voy a usar después para resolver. Vamos con la otra. La otra es la de velocidad, ¿sí? Velocidad en X en función del tiempo. Es igual a velocidad inicial en X más aceleración en X por tiempo, ¿sí? Velocidad en X en función del tiempo es igual a velocidad inicial, dijimos que era 0, o sea que esto se cancela. La aceleración era 10, entonces me va a quedar 10 metros por segundos al cuadrado por el tiempo, ¿sí? Y acá ya tenemos la segunda función. Son dos. Ahora, lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Fíjense que yo en ningún caso reemplacé el dato que tengo acá, que son los 100 metros, que es la posición final. ¿Por qué? Porque me pide, nosotros tenemos que aprender a escribir las funciones que describen el movimiento. Y una función que describe un movimiento me tiene que justamente decir cuáles son, cómo va variando, ¿sí? Una posición a medida que el tiempo pasa y la otra me va a decir cómo va variando una velocidad a medida que el tiempo pasa. Por eso tengo esta, fíjense que acá el tiempo no lo reemplacé, en esta tampoco, y acá la posición final y la velocidad tampoco los reemplacé, ¿sí? Porque justamente es una función. Recién ahora voy a reemplazar. Una vez que tengo las funciones donde reemplacé los parámetros iniciales, voy a borrar esta parte y voy a reemplazar. Bien, como yo tengo que averiguar cuál es la velocidad cuando el auto está acá, o sea, cuando recorrió la velocidad final en X, o sea, cuando recorrió los 100 metros, yo tendría, o sea, por lógica digo, bueno, a ver, voy a averiguar cuál es la velocidad, me fijo esta función que me dice velocidad, pero bueno, no tengo el tiempo, como tengo dos incógnitas, digo, bueno, primero voy a averiguar cuál es el tiempo. Si utilizo la función 1, yo sé que la posición final es 100 metros, que puedo reemplazarlo acá, y averiguo cuánto tiempo tarda en llegar a los 100 metros, ¿sí? Entonces, utilizo 1 para hallar el tiempo que tarda en recorrer 100 metros, ¿sí? Entonces, voy a hacer 100 metros igual esta, un medio por 10 metros por segundos al cuadrado por tiempo cuadrado, ¿sí? ¿Qué hago? Hago la cuenta acá. Me va a quedar 100 metros dividido 5 metros por segundos al cuadrado, todo raíz
¿sí? Y si no me equivoco, haciendo esta cuenta nos quedaba algo de 4,4 segundos es igual al tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Este tiempo entonces es el que tarda en recorrer los 100 metros. Lo voy a reemplazar en la función 2, ¿sí? Entonces, uso este tiempo para hallar la velocidad. Entonces ponen reemplazo en 2, ¿sí? Que sería la función 2. Entonces, escriben acá. Velocidad en X en función del tiempo es igual a 10 metros por segundo al cuadrado por 4,4 segundos, ¿sí? Que esto me va a dar que la componente X a los 4,4 segundos es igual a 44 metros por segundo, porque este segundo se cancela con este segundo y me queda en 4. Ahora, ¿cómo van a responder ustedes en componentes? Para escribir la velocidad, van a escribir en componentes. Van a escribir que la velocidad final, o puedo decir la velocidad a los 4,4 segundos, como vector, es igual a 44 de X, 0 de Y metros por segundos. ¿Sí? Lo escribo acá arriba. Siempre las respuestas las van a dar en componentes, ¿sí? En las dos componentes. Entonces, hagamos repaso. Primero, leo muy bien el ejercicio. Me hago una representación pictórica, escribo las herramientas metodológicas. Importante ubicar el sistema de coordenadas, esto que veníamos trabajando. Luego tengo que escribir cuáles son los parámetros iniciales, que eran posición inicial en las dos componentes, velocidad inicial en las dos componentes y aceleración, ¿sí? Esto que escribimos acá. Entonces, una vez que tengo, ¿sí?, las posiciones iniciales, escribo las funciones que describen el movimiento. ¿Cómo? Escribo las funciones y reemplazo con los parámetros iniciales, ¿sí? En este caso, recuerden que solo utilizamos las de la componente X porque es un movimiento en una sola dimensión. Una vez que tienen las funciones, las enumeran, ¿sí?, para poder empezar a resolver. O sea, fíjense todos los pasos que hicimos antes de resolver. Lo último fue hacer las cuentitas para saber cuánto tiempo tardó, cuál era la velocidad a los 100 metros, ¿sí? Primero todo esto. En este caso hay un solo objeto de estudio y el ejercicio es muy sencillo, pero nos va a servir para practicar y para empezar a aplicar esta metodología, porque después en un examen van a ser quizás 2 objetos de estudio de los cuales van a tener que hacer todo esto y tienen que estar ordenados, ¿sí? Me corro así, ven bien el pizarrón. Bueno, y después lo importante que es siempre fundamentar, ir explicando qué van haciendo, cuál es la función que utilizan y por qué, ¿sí? Bueno, besos. Vamos a pasar al otro video.